Buenos días, profesora. Soy Fabián Talamante. Estaré hablando sobre factores de riesgo de transmisión comunes, así como los síntomas de tres enfermedades en específico, que son norovirus, rotavirus y hepatitis A. Iniciando por el norovirus, podemos decir que es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que se transmite a través de alimentos que se pueden contaminar en la preparación o mediante los utensilios que se necesiten para la preparación o superficies contaminadas. También se puede propagar a través de contacto cercano con una persona que tenga esta infección. Los síntomas más comunes del norovirus son las náuseas, vómitos, dolor o calambres estomacales, fiebre y dolor estomacal. Siguiendo con la hepatitis A, se puede decir que es muy probable que contraigamos nosotros hepatitis A por ingerir alimento o aguas contaminados o directamente porque tengamos contacto con personas u objetos infectados. Entre, entre los síntomas podemos encontrar la fatiga, náuseas, pérdida de apetito, diarrea y dolor muscular. También algo que que quiero agregar es de que en los factores de riesgo de transmisión eh, podemos contraer los objetos infectados. Se puede contraer mediante, si nosotros estamos constantemente viajando y vamos a un lugar que tenga una alta prevalencia a la hepatitis A, ahí la probabilidad aumenta de que nosotros la contraigamos, por lo que siempre que se salga a un lugar y tal vez ya me salió un poco del tema, pero es importante recalcar el uso del condón porque también se puede contraer por las prácticas sexuales sin protección. Y por último, hablaré sobre el rotavirus, que el rotavirus es un virus que está presente en las heces de la persona 2 días antes de que aparezcan los síntomas y hasta 10 días después de que desaparezcan. Como factores de riesgo de transmisión está consumo de alimentos u agua contaminados, contacto cercano con una persona que ya está infectada, ambientes cerrados como guarderías y escuelas, porque por ejemplo, si un niño se hace caca y pues como adulto vas, lo limpias, te haces cargo del bebé, pero no te lavas las manos, o nosotros como adultos simplemente entramos al baño y, y no nos lavamos las manos. ¿Qué puede pasar? Ahí nosotros podemos tener rotavirus en las manos, por lo que al momento de tocar una superficie, un instrumento o el alimento, la bebida, podemos transmitir el virus. Entonces, cuando nosotros lo ingerimos, ahí está un factor de riesgo que hace que nosotros contraigamos el rotavirus, que también pues se debe a la falta de higiene adecuada. Como síntomas tenemos lo que es la diarrea severa, vómitos, fiebre, dolor abdominal y la deshidratación. Esto es más específicamente a los niños pequeños. En los adultos no se excluye, pero em, es un factor más determinante en los niños pequeños. Y por último, pues cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Neftalí Ramírez Quintero. Yo voy a hablar acerca de esta parte de las características de los virus. Para empezar, las características del norovirus, hay algo que mencionar. El norovirus es altamente contagioso. A veces, de manera coloquial, se le llama gripe estomacal o virus estomacal a la infección por norovirus. Sin embargo, hay algo que mencionar, que la enfermedad por norovirus no está relacionada a la influencia de la gripe. La gripe es causada por el virus de la influencia. Los norovirus causan gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago o de los intestinos. El segundo virus es el hepatitis A. El hepatitis A pertenece a una familia llamada Picornaviridae. Es un género hepatovirus que se trata de ¿qué? De un virus con ARN lineal monocatenario, presentando una cápside icosaédrica y carece de ¿qué? De envuelta. Produce un cuadro infeccioso agudo, generalmente autolimitado en que en el ser humano, por el cual no existe
un tratamiento en específico, dado que es una inflamación en el hígado debido pues, al hepatitis A. No solamente se desarrolla en el hígado, que es algo que mencionar, que se desarrolla de manera más general en el hígado, sino está presente en la bilis, heces y sangre. El tercer virus, por qué mencionar su característica, es el rotavirus, que es un virus que provoca una enfermedad de diarrea, o sea, diarreica, principalmente en los niños, de que cuando nacen de 6 meses o al tiempo que nacen, hasta los 5 años se presenta el rotavirus. El mecanismo de transmisión del norovirus es a través del contacto directo con gente, con personas que tienen el norovirus, o también al consumir alimentos o bebidas líquidas que estén contaminados con ¿qué? Con el norovirus, y al tocar objetos y superficies contaminadas. Hepatitis A. Un mecanismo de transmisión de hepatitis A es principalmente por vía fecal oral, es decir, cuando una persona infectada ingiere un alimento o un líquido contaminado por las heces de las personas que están contaminadas. En este caso podemos ejemplificar algo muy sencillo. Cuando en una casa una persona está enferma con hepatitis A y al momento de ir al baño, al momento de comer o de preparar los alimentos, esta persona no se desinfecta y no se lava las manos de manera correcta, que va a ocasionar una enfermedad y transmitir hepatitis A al familiar. El rotavirus es básicamente casi lo mismo, que es principal vía, es de contagio fecal oral, ya como el ejemplo que les mencioné. Alimentos de riesgo o alimentos que están más presentes o relacionados con estos virus. En norovirus tenemos frutas y mariscos. En hepatitis A tenemos frutas, hortalizas crudas, moluscos, bivalvos, que más que nada son los mariscos que están dentro de la concha, en los cuales puede entrar la ostra, las hostias, las almejas, etc. También puede ser alimentos consumidos en crudo o pocos cocinados. El rotavirus está presente en las ensaladas y frutas preparadas. Casos recientes. Más allá de casos recientes, me gustaría dar una estadística del porcentaje de casos que se da dentro del mundo. El norovirus, más de 685 millones de casos según la OMS se dan al año. Y esto, la mitad de este porcentaje se da por vía de transmisión alimentaria. El hepatitis A, según la OMS, estima que cada año se registran alrededor de 1.5 millones de clínicos de hepatitis A en todo el mundo. Según una revista científica, 527 millones son muertes de niños en rotavirus al año a escala mundial. Proporcionalmente se da más en la India por la mala higiene en este caso. ¿Y son qué? 114 millones de episodios de gastroenteritis, 24 millones de consultas y 2.4 millones de hospitalizaciones en menores de 5 años. Buen día, mi nombre es Juan José Nieblas y yo hablaré sobre la prevención y control de los virus. Primeramente son las buenas prácticas para la manipulación de alimentos. Primeramente lavarse muy bien las manos antes de cocinar y después de cocinar cualquier alimento. Es usar cubrebocas, muy importante, ya que la mayoría de los virus se transmiten por vías aéreas. Mantener las uñas cortas, ya que en las uñas se acumulan todo tipo de microorganismos por debajo de estas y es muy importante mantenerlas cortas y limpias. Evitar todo tipo de joyas, ya que sirven como vectores en contaminación, se acumulan todo tipo de microorganismos en ellas. Usar la ropa adecuada para la manipulación, la ropa adecuada que te proporcionen en cualquier lugar donde se cocina alimentos. No fumar, muy importante. Informar sobre las enfermedades a tu médico. Separar la carne cruda de la cocida para evitar una contaminación cruzada. Cocinar todo tipo de alimentos cocinar los alimentos a una temperatura adecuada. Refrigerar los alimentos cuando los llegues del supermercado, es importante refrigerarlos a la temperatura que viene indicada en el empaque. Y lavar las frutas y verduras antes de consumirlas, muy importante desinfectarlas porque estas pueden venir contaminadas de cualquier virus. Procedimientos de higiene y control de la industria alimentaria. Muy importante el control de la temperatura. Me percaté de que en el rancho 17 tenían todo el tiempo la temperatura marcaba 3 grados centígrados adentro, donde se procesaban los canales de carne. Y pues es un ejemplo muy, muy bueno el del rancho 17. Limpieza y desinfección. También nos contaron de que en la mañana llegaba
personal y este personal limpiaba y se encargaba de la desinfección antes de proceder a, a empaquetar la carne y en la noche había un equipo de limpieza y desinfección y este equipo era el que limpiaba, se encargaba de limpiar a fondo toda la maquinaria usada y no dejar ningún rastro de carne para que en la mañana pudieran hacer ese trabajo. Eh, Procesos de control y calidad eficientes, protección para el personal, ya sea cubrebocas, guantes, ropa adecuada para manipular los alimentos, etcétera. Y las cofias. Protección de equipos, muy importante proteger los equipos para que no se contaminen y todo el tiempo antes de usarlos desinfectarlos y lavarlos. El rol de la cadena de frío en la prevención de transmisión viral es muy importante ya que los virus se inactivan a temperaturas bajas y es cuando se puede aprovechar para eliminarlos y así inactivarlos y que no ocasionen una contaminación o puedan enfermar a cualquier persona, ya sea al consumidor o a la persona que va a manipular. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro y vengo a hablar acerca de un tema que sería un brote de norovirus aquí en Sonora. La empresa agrícola Golpac mandó unos lotes contaminados a los restos de California, siendo esos que el Gobierno Central de Estados Unidos advirtió a restaurantes y proveedores que no hicieran y se deshicieran de ciertas ostras de esa empresa, ciertos lotes de ostras criadas en Sonora, debido al potencial de contaminación de norovirus. La Ley de Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, va vigilando los negocios que hayan comprado ese molusco creado entre los pasados 18 y 17 de diciembre del año 2023. Es el caso más actual que ha pasado. No hay casos recientes en fecha 2024 de norovirus. El Departamento de Salud Pública de California informó el antiguo miércoles que había habido un brote de norovirus ligado al consumo de ostras en Bahía Salina, en Sonora. Siguió de esto quisiera hablar acerca de lo importante, que serían las prácticas de higiene en la elaboración de alimentos. Son importantes, ya sean para prevenir contaminación y deterioro de alimentos, además de eliminar bacterias que pueden causar enfermedades. La higiene alimentaria es fundamental para garantizar la seguridad de los alimentos y prevenir enfermedades transmitidas por la comida. Ello se debe adoptar a medidas higiénicas en todas etapas de la producción y consumo de alimentos. A lo que me refiero con esto es que no solo se deben manipular las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene, sino también el manejo adecuado de los alimentos, ya sea en el transporte o simplemente en el hecho de la casa, ya con su consumo. Algunas enfermedades que pueden transmitir por alimentos son Escherichia coli, Campylobacter, Salmonella, Shigella, Listeria, Monotógenes, Norovirus, Hepatitis A, Astrovirus, Rotavirus y virus Coxsackie. Por una breve conclusión, quisiera aclarar que los virus transmitidos por alimentos pueden ser prevenidos como medidas de higiene y manipulación de los alimentos, con un adecuado cocinado, como comenté antes. Algunos virus pueden ser los mencionados también, norovirus, que es el más común que por alimentos y que puede causar gastroenteritis con diarrea, vómitos y dolor abdominal. La hepatitis A y B, que provocan inflamación del hígado y pueden transmitirse por la ingestión de mariscos crudos o pocos cocinados. Y el rotavirus, que se asocia con la gastroenteritis en niños. Los alimentos pueden contaminarse con diversas formas, ya sea como la manipulación de infectados, agua contaminado para riego o lavado, eliminación de virus a través de heces de personas y animales. A lo que hablo con esto, quisiera aclarar que el agua contaminada para riego o lavado es un agua que se usó para un agua que se usó para los campos, se usa también para riego y lavado, como te daba antes. Lo que sería el agua que usamos para lavar ropa, se usa para lavar un campo, o agua que está sucia, que no está tratada, se utilizó para regar campos en los que salen esas verduras, frutas, o también puede ser crianza de animales, que esté infectado y por ende también afecta a los alimentos, o el ganado. Para prevenir enfermedades de estos alimentos, se recomienda que sea lavarse las manos antes de alimentos varias veces durante la preparación y después de ir al baño. En nuestra inventaria podemos estar claramente que se utiliza un lavado de manos correctamente al entrar al área, salir del área y obviamente al ir al baño. Lavar y desinfectar superficies, utensilios, equipos y usados en preparación de alimentos. Cada que se utilice un equipo o una maquinaria, se ocupa lavar. Y también tiene un tipo de rotación de lavado de equipos para así asegurar que esté inocuo y pueda ser utilizado para su siguiente tratado. Proteger los alimentos y la cocina de insectos, mascotas o los animales. Como en este punto lo dicen, eso se refiere a que los animales, insectitos, ya sea
hormiguitas, mosquitos o mismos pelos de mascotas dentro de la casa, que no tengan en contacto directo y que nosotros no tengamos contacto con la mascota al momento de acariciarla, jugar con él y luego el alimento. Por eso te retomo el punto anterior, que significa un lavado de manos. Cocer los alimentos a temperatura segura, especialmente carne asada y aves enteras. Con esto quisiera asegurar que la carne se debe cocinar perfectamente en su punto que debe estar. No terminología como 3/4, dejar un poco crudita o rojita. Me refiero más al que la carne esté sellada y esté cocida para evitar ya sea la propagación de bacterias patógenas. Refrigerar alimentos que sobren a más 40 grados o más de frío dentro del transcurso de 2 horas después de haber cocinado los alimentos. Me refiero a esto que los alimentos que una refrigeración exacta y el momento para que cuando si llegas a un alimento, una comida, que no sobre ni tenga que desperdiciar. Vuelve a calentar los alimentos que sobraron por lo menos 16 grados antes de servirlos. Sí, 175 grados antes de servirlos. Que los alimentos que estén guardados para sería coloquialmente decir tiempo después, sería guardarlos más que nada. Y que mantenerlos, volver a calentarlos para evitar y matar lo que pudo haber crecido. Ya por otro lado, más que nada quisiera aclarar que en la industria alimentaria se utilizan virus bacteriófagos para reducir la contaminación o extender la vida útil de alimentos.